Hola, mi nombre es Alejandro Penaus López y este es el experimento de la ley de Faraday. Para este experimento necesitamos una batería de 1.5 volts de corriente directa, 2 trozos de cable de cobre de calibre 12 y una bobina de cable de cobre de calibre 20. 2 imanes o un solo imán si es posible. Como sabemos, las propiedades del magnetismo nos establecen que el magnetismo es la fuerza o el fenómeno que se presenta en los cuerpos cuando son capaces de atraer o repeler a otros cuerpos que tienen cargas estáticas en su estructura atómica. Por lo tanto, cuando son cuerpos con cargas del mismo polo o del mismo signo, se repelen. La fuerza que hay entre ellos es de repulsión. Pero cuando son cargas del mismo signo, de diferente signo, por ejemplo, esta parte de aquí puede ser negativa y esta parte de aquí positiva, entonces se atraen. La ley de Faraday establece que se puede inducir una fuerza electromotriz a partir del flujo de campos magnéticos. El flujo de campos magnéticos está definido como la variación en un campo magnético. Esta variación puede ser resultado del movimiento del campo magnético o del aumento o disminución del campo magnético. Teniendo presentes esas propiedades del magnetismo y la electricidad, podemos saber que hay materiales ferrosos que pueden ser atraídos por los imanes. Sin embargo, hay otros materiales como el cobre que no tienen esas propiedades y por lo tanto no tienen campos magnéticos. La ley de Faraday nos dice que la carga eléctrica de electrones generada por el movimiento de los electrones genera un campo magnético que en su conjunto cada electrón suma la sumatoria de los campos magnéticos de cada electrón hace que se manifieste un campo magnético más grande. Si nosotros aplicamos el voltaje de esta batería a nuestra bobina de cobre, automáticamente hay un flujo de electrones y por tanto un campo magnético que se genera alrededor de la bobina. Para poder darnos cuenta, si nosotros tratamos de atraer la bobina de cobre en esta manera, no hay ningún tipo de fenómeno de atracción o repulsión, pero cuando le aplicamos una corriente eléctrica se genera un campo magnético, por lo que establece la ley de Faraday, y entonces el imán ya puede interactuar con el cobre porque el flujo de electrones está generando un campo magnético. Es así que Faraday estableció que tanto se puede generar un campo magnético a raíz del flujo de cargas eléctricas, como se puede generar una carga eléctrica a raíz del flujo de campos magnéticos o del flujo magnético. Quiere decir que si nosotros variamos el campo magnético de este imán, podemos hacer que la bobina comience a generar electrones en flujo y por tanto una corriente. Aquí lo que podemos ver es que el flujo de la batería está haciendo un campo magnético que interactúa contra nuestro imán. Al mismo tiempo el imán está interactuando con los electrones de la bobina, haciendo que estos dos generen un choque de campos magnéticos. Esto genera un efecto en los cables de cobre y en la batería de calentamiento por la fricción de los electrones que están fluyendo por el cobre y el campo magnético que está aplicando una fuerza sobre los electrones del cobre. Esto genera un calentamiento sobre la batería y sobre los alambres de cobre. Es un efecto que también no se tomó en cuenta en sus días por Faraday, pero que después de varios estudios y experimentos se dio cuenta del potencial que tenía tanto el electromagnetismo para generar electricidad como para generar calor. Bueno amigos, esto es todo lo que les puedo mostrar en el experimento. Espero que lo hayan entendido, y las conclusiones que tendríamos en mente sería
Una corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético. Y a su vez un campo magnético, un flujo magnético es capaz de generar corriente eléctrica. Ambos fenómenos son recíprocos. Uno deriva en la generación del otro y el otro deriva en la generación del primero. Esto es todo lo que les puedo mostrar, amigos. Gracias por su tiempo y eso sería todo.